para que nosotros podamos, en el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad?, mantenerlas limpias siempre, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo le dejo el tiempo a mi esposa. Ella trae el consejo de la palabra del Señor. Ella está delegada de mi parte, ¿verdad?, para hacerlo en esta mañana. Y yo le compré el vestido, aleluya, gloria a Dios, santo es el Señor. Tengo buenos gustos, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Sí, te casaste conmigo. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, buenos días, amén. Dios les bendiga en esta mañana. Acompáñame a hacer una pequeña oración para que sea el Señor el que nos guíe. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos, Señor, delante de ti, pidiéndote, Señor, que sea tu Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que nos ama, ese Espíritu Santo que nos habla, ese Espíritu Santo, Señor, que tú has dejado para guiarnos a toda verdad. Te pido, Señor, que sea ese Espíritu Santo el que prepare los oídos de tu pueblo, el que prepare mi boca, Señor, para que yo pueda transmitir lo que tú ya nos has dado, amado mío. En el nombre poderoso de Jesús, guíame, amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pues en esta mañana me han delegado, y como usted verá, el tema del día de hoy se llama el aceite. Por eso tal vez usted se preguntaba, ¿qué hacen todas estas cositas que están aquí? Pues es una de las pocas cosas que podemos ahora aún tener como algo propio. Amén. Porque la orden del Señor era esta. Éxodo 27:20. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para que la lámpara arda continuamente. Diga conmigo, continuamente. Y Levíticos 24:2 está repitiendo la misma orden. Dice, manda a los hijos de Israel que te traigan aceite. ¿Pero qué clase de aceite? Puro, de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder la lámpara. ¿Cómo? Continuamente, no se me duerma, amén. Porque en esta enseñanza yo le he estado preguntando muchas cosas al Señor, y el Señor me recordaba algo que es bien importante, porque dice aquí que tenía que ser aceite puro. No podía ser cualquier aceite. Tenía que ser un aceite en el que las olivas como estas tuvieran un proceso especial. Ese aceite iba a hacer que las lámparas ardieran. Lámparas que estaban alumbrando los panes de la proposición dentro del tabernáculo. Lámparas que estaban alumbrando al sacerdote cuando presentaba el incienso delante del Señor. Usted podrá decirme, hermana, pero eso es una figura del tabernáculo. Nosotros ya no tenemos tabernáculo. Perdóneme. Pero la palabra de Dios dice que el Señor mandó que se hiciera el tabernáculo para que Él estuviera presente dentro del pueblo y así tener comunión con ellos y hablarles a ellos. Ahora usted es el tabernáculo de reunión, porque dentro de usted está el Espíritu Santo. Ahora, si usted no tiene aceite, posiblemente sea por eso que usted no cree esta palabra. Posiblemente que usted le encuentra despropósito a lo que está pasando en su vida. Porque el hecho que él pidiera aceite puro de oliva machacada es la representación de los problemas que nosotros pasamos día con día. Nosotros pasamos por pruebas, no porque a Dios se le dé la gana, no porque todas las veces que estamos pasando por una aflicción sea porque pecamos,
sino porque así como Job, el Señor le permitió al diablo que tocara sus bienes, que tocara su cuerpo, pero que no podía tocar ni su alma ni su espíritu. Lo hizo para demostrar, para que se hiciera patente que él era su siervo, que lo amaba y que no importaba las aflicciones que él estuviera pasando, de todas Dios lo iba a librar. Y esa misma palabra es para nosotros hoy. De todas las aflicciones, dice la palabra del Señor, que Dios va a librar al justo. Y si usted y yo hemos creído en Cristo Jesús y creemos que Él de veras está morando, si nosotros le hemos dado el trono de nuestro corazón a Él, entonces ahora somos su tabernáculo. Y ahora el Señor te está pidiendo que haya para ti, que tú tengas también aceite, que tú tengas aceite. Platicaba yo con alguien y le decía, hemos olvidado la importancia de que haya aceite en nuestra casa. Lo hemos olvidado. A mí me pasó la importancia del aceite para santificar, la importancia del aceite para sellar que algo le pertenece al Señor, la importancia que ese aceite de oliva puro que usted debe de tener en su casa representa la presencia del Espíritu Santo. Porque no podemos alimentarnos solamente del aceite de alguien más. Nosotros tenemos que tener nuestro propio aceite. Segunda de Samuel 22:29 dice: porque tú eres mi lámpara, oh Señor. El Señor alumbra mis tinieblas. Escuche, el Señor alumbra mis tinieblas. Entonces la lámpara es para alumbrar en momentos de tinieblas. Entonces, si no tenemos ese aceite puro de oliva en nuestro ser, en nuestra casa, van a llegar momentos de tinieblas. Porque aquí está diciendo, y es Samuel el que lo está diciendo, que hay momentos de tinieblas. Posiblemente un momento de tiniebla para él fue que él lloraba y lloraba porque Saúl había desobedecido al Señor. Hasta que llega el momento que Dios le dice, ¿hasta cuándo vas a llorar por Samuel? Yo ya lo deseché, yo ya lo deseché. Y él tal vez era un momento de aflicción para él, que había sido el primero que él había ungido y resulta que le falló al Señor, que se rebeló en contra del Señor. Yo no sé, realmente antes yo nunca me había preguntado cuáles serían las tinieblas de Samuel. Si Samuel desde niño había dormido cerca del arca, si Samuel había escuchado al Señor desde niño. Entonces tenemos que tener cuidado, porque muchas veces las personas creen que siempre vamos a estar bien, que un siervo no puede pasar por momentos de tinieblas, que porque somos cristianos no vamos a pasar por momentos de tinieblas. Pero aquí nos está diciendo Samuel que sí hay momentos. Y que es para esos momentos que nosotros necesitamos que nuestra lámpara tenga aceite y que esa lámpara sea aceite puro, que esa lámpara sea nuestro Señor. Mire lo que el Salmos 18:28 dice: tú enciendes mi lámpara. Antes el Señor era tu lámpara, ahorita tú enciendes mi lámpara, oh Señor, mi Dios, que alumbra mis tinieblas. No está hablando las tinieblas, está hablando mis tinieblas. Tus dudas, tus incertidumbres, tus momentos de temor, tus momentos tal vez en que estás dudando de que el Señor está a tu lado. Mis tinieblas. Yo me recuerdo que donde mi abuelita habían lámparas como esta. Me las traje porque me puse a recordar
Y decía yo, al principio veía que mi abuelita, nosotros íbamos a ir en un viaje y la camioneta, el autobús, la pecera, como usted le quiera llamar, pasaba de madrugada y no había alumbrado público. Entonces venía ella, encendía la lámpara y nos decía, póngala en la puerta de la casa, póngala en el porch, póngala cerca donde cuando venga el autobús vea la luz. Y donde veía la luz, el autobús se detenía para que las personas que estuvieran en esa casa salieran, les dieran tiempo y entraran al autobús para viajar en ese día. Y me decía el Señor, ¿te acuerdas lo que pasaba? Y me quedé pensando y pensando, dije, es cierto. Entonces me decía el Señor, de la misma manera, ahora dile a mi pueblo que tienen que tener lámpara, porque estamos viviendo tiempos peligrosos. Estamos viviendo momentos de oscuridad, estamos viviendo tiempos de tinieblas, no solo adentro de nosotros, sino alrededor de nosotros. Y el mejor autobús viene por el pueblo de Dios. Y tú tienes que tener una luz que esté alumbrando para que vean los ángeles que que eres parte de Él. Que ahora tú eres su lámpara aquí en esta tierra. Y que es el aceite del Espíritu Santo el que está alumbrando adentro de ti. Proverbios 20:27 dice: lámpara del Señor es el espíritu del hombre que escudriña lo más profundo de su ser. Escuche bien. Si tú tienes un espíritu que escudriña tu ser, que escudriña lo más profundo, tú eres lámpara del Señor. Porque incluso hoy la profecía nos decía, es a ti a quien te estoy hablando, no le estoy hablando a tu hermano, ¿se recuerda? Porque muchas veces nosotros venimos y es más fácil recetarle algo a alguien más. Decirle a alguien más, no, el Señor te habló, esa profecía era para ti, que decir, el Señor me está hablando el día de hoy. Yo necesito escuchar su voz y yo sé que usted también. Por eso es que usted decidió estar en este lugar el día de hoy. Pero, ¿escudriñas tú constantemente tu espíritu? ¿O tu espíritu está escudriñando tu ser? Tú te preguntas, por ejemplo, algo bien sencillo. Te levantas a medianoche. Tal vez a ti no te pasa, tal vez a mí me pasa. Y te levantas y dices, tengo ganas de algo, tengo ganas de algo, tengo ganas de algo. Y tienes en tu casa tal vez tienes fresas, tal vez tienes mangos, tal vez tienes sandías. Y te levantas y dices, ay, qué rica se ve la sandía. Ay, qué rica se ven las fresas. Ay, pero no tengo crema, así que no van a saber tan buenas las fresas. Tengo mangos, pero no van a salir tan buenos si no tengo tajín, si no tengo chamoy. Y empezamos que necesitamos algo, se nos antoja algo, pero a veces lo basamos en lo físico. Y a veces es tu espíritu el que te está despertando, el que te está sangoloteando, el que te está sacudiendo por un momento diciéndote, necesitas algo más. Hay algo que está faltando adentro de ti y posiblemente sea ese aceite. Porque muchas personas a la hora de una prueba, en lugar de decirle al Señor, Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? Señor, enséñame. O Señor, esta aflicción que yo estoy sintiendo, te la presento como una ofrenda de olor agradable. Yo sé que tu palabra dice que para aquellos que aman al Señor, todo obra para bien. Y aunque no lo entienda en este momento, todo va a obrar para bien. Ahorita cuando estaba haciendo mi estudio, el Señor me recordó algo, porque me dijo, dile a mi pueblo que necesitan aceite. Porque muchos de nosotros, un dolor de cabeza, yo estoy seguro que a nadie le falta el Tylenol en la casa. Una inflamación de algo, la mayoría tiene ibuprofeno, Advil, naproxeno para quitárnosla.
Algunos ahorita están bien armados, con antibióticos, con antiparasitantes, de todo. ¿Y qué aceite del aceite? ¿Qué acerca del aceite? ¿Tienes aceite en tu casa? Se enfermó mi esposo y le dije, probamos con antibióticos, probamos con un montón de medicinas, un doctor asesorándonos desde México, otro doctor asesorándonos qué hacer desde Guatemala, mi casi sobrino asesorándonos también qué se le podía dar y qué no se le podía dar a mi esposo. 3 doctores y aparte el doctor de aquí asesorándonos qué hacer. Viene el apóstol y dice, ¿tiene aceite en su casa? Agarre aceite y ore por su enfermo. Y volteé y yo tenía esta botellita tan linda, pero así como está, vacía. Porque yo mantengo aceite, pero lo mantengo aquí en la casa del Señor. Porque todo aquel que necesita oración lo dejo aquí. Y ese día que el Señor me dijo, dije, santo Dios, tengo que ir a traer aceite a la iglesia, y corrí a traer esta botella de aceite, aunque tengo un galón. Pero me traje esta botella de aceite y me la llevé para la casa. Y le dije a los ancianos, porque la palabra de Dios dice que llamemos a los ancianos, que os unjan al enfermo y que ese aceite que va a ser puesto sobre el enfermo en el nombre del Señor sanará al enfermo y se le perdonarán sus pecados. Entonces yo le dije al Señor, Señor, pero ellos no pueden venir a la casa, ¿qué iban a arriesgarse? ¿O qué iba yo a querer arriesgar a los ancianos de la iglesia que llegaran a la casa mientras que mi esposo estaba enfermo de COVID? Yo me arriesgaba porque yo había pasado por eso, yo sabía que el Señor ya me había dado mis defensas. Entonces, todo estaba haciendo por internet. Entonces me dice el Señor, todos están orando por internet, llámalos. Entonces nos pusimos de acuerdo con el hermano Pedro y con el hermano Camilo para orar, ellos por una videollamada y yo echándole el aceite al siervo. Y gracias a Dios el Señor hizo la obra. Con mi hijo, yo a veces pienso que duró más su recuperación porque orábamos todos en el hospital por él. Oraban ustedes aquí, oraban muchos hermanos lejos. Pero me decía el Señor, en eso fallaste. No tuviste ese aceite contigo en el hospital. Me corrigió el Señor. Y dije, Señor, es cierto, yo no tenía aceite. Ahora tal vez alguien se burlará. Compré una botellita de aceite así chiquitita de oliva y le dije a mi esposo, ora por ella. Y ahí la cargo en mi bolsa. Cambio de bolsa, a veces se me olvida cambiar el hand sanitizer en la bolsa, el desinfectante de manos, pero mi aceite ya no se me olvida. Pero desde esa misma manera, no solo debe de ser algo físico, sino algo que vaya dentro de ti. Que sea el Espíritu Santo, que busquemos la llenura del Espíritu Santo. Porque el enemigo nos está ganando, hermanos. Hemos creído tanto en la medicina, confiamos tanto en la medicina, que nos hemos apartado de los principios bíblicos. Y es tiempo que volvamos al primer amor. Mateo 25:6 dice, pero a medianoche se oyó un clamor, aquí está el novio, salid a recibirlo. Escúcheme, no estoy solo leyendo, estoy profetizando que el novio viene pronto. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Entonces, si tú ya tienes tu lámpara, tú tienes que tener no solo tu lámpara llena, tienes que tener depósito de aceite.
Tienes que tener tu reserva, porque puede hacer que a tus ojos el Señor tarde y que tu lámpara se empiece a apagar. Recuérdese que la palabra del Señor dice que la mecha que aún humeare, Él no la va a apagar. Pero si nosotros estamos buscando el rostro del Señor, si nosotros lo amamos, si nosotros anhelamos que Él sea nuestra lámpara, que el aceite de la unción sea el que esté sobre nuestra cabeza. Y las insensatas, pero las prudentes respondieron diciendo: no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras. Y es más bien a los que venden y comprad para vosotras. Aquí estoy viendo que sí hay gente que vende aceite. Habían siervos que tal vez estaban vendiéndolo, pero ellas personalmente no se querían arriesgar que a ellas les hiciera falta el aceite. Porque el aceite, esa unción, esa lámpara es algo personal. Es tu búsqueda. Tú podrás, y yo te podría decir mis testimonios de cómo el Señor me ha rescatado de muchas situaciones, y tú te gozarías juntamente conmigo, pero tu fe no va a crecer de la misma manera que ha crecido conmigo, porque yo sé que cada una de las pruebas que yo he pasado ha sido para que mi fe crezca, para cambiar de dimensión, para conocerlo aún a Él más, para ver su rostro, para buscar su rostro, porque son en momentos de aflicción en el que, Dios mío, no podemos dejar de hablarle al Señor. Son esos momentos en los que debemos de llamarlo, de clamarle, de creerle a la palabra, de aferrarnos a sus promesas, porque el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros promesas, pero tienes que creer que tú tienes esas promesas. No puedes vivir por la fe de alguien más. Imagínese que yo me hubiera quedado esperando a ver que los hermanos o que alguien se atreviera a ir a orar por el pastor. Tal vez hasta viuda fuera ahorita ya. Perdóneme, le estoy hablando de una realidad. Suena chiste, pero es la verdad. Tú tienes que tener aceite propio. Tú tienes que tener tu fe inquebrantable puesta a los pies de Cristo para creerle a Él que tú tienes esa autoridad para orar por tus chiquitos. Y si no tienes quien ore por ti, tú tienes aceite, agarra el aceite y úngete y dile al Señor: Señor, yo creo en tu palabra, que este aceite en tu nombre va a prepararnos. Y mientras, 25:10, y mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Usted sabe esta historia. La puerta se va a cerrar, y aunque las otras consiguieron el aceite y llegaron, tal vez ellas pensaban que ese era su ticket de entrada, y tocaron y le dijeron: ábrenos. Y él les dice: no, a ustedes yo no las conozco. Entonces, uno de los requisitos para que Dios te conozca es que tú tengas aceite contigo, es que tu lámpara esté llena de aceite, pero aceite puro. Porque, por ejemplo, cuando empezó la pandemia, nosotros teníamos 1 galón de aceite. No era 1 galón, eran 5 galones de aceite. Y dije: bueno, aquí en la iglesia nos está cocinando, era aceite de cocinar, me lo llevé a la casa. Y lo dejamos ahí se quedó, le pegó el sol, le pegó el frío, le volvió a pegar el sol. La hermana Josefina me dijo: hermana, necesito aceite para cocinar algo. Entonces le dije a Pablo, ve a revisar el aceite que está ahí en la casa. Y vino y lo trajo. Y la hermana no me va a dejar mentir. Le dije: hermana, ¿está bueno el aceite? Y me dijo: ¿qué me dijo hermana Josefina? No, ya está rancio. Entonces hay veces que el aceite se puede volver rancio, que puede dejar de ser puro.
Por eso es necesario que busquemos el rostro del Señor. Porque no nada más decimos, yo tengo aceite, yo tengo aceite. Yo tenía 5 galones en mi casa, pero se echó a perder. Y en el nombre de Jesús, que no suceda eso, porque era aceite de aquí, de la iglesia, con nadie. Porque alguien ha de haber estado pensando, hermana, ese aceite era suyo, a ver si no es representación de su casa. No, era aceite de aquí de la iglesia. Perdóneme. Podría estar representando a alguien que estuvo en la iglesia en ese entonces, pero que por el calor de la prueba, por el frío del invierno, su aceite se volvió impuro, que ya no sirve para cocinar, pero también puede hacer que ese aceite ya no sea bueno o ya no se pueda utilizar para alumbrar. Yo tengo varias de estas, así chiquititas. Antes tenía una colección, he ido regalando, amén, son 2. Pero las tengo por las emergencias, porque siempre ocurren emergencias. Y alguien me decía en Guatemala, en Estados Unidos nunca ocurren emergencias. Pero yo tenía velas, yo tenía mis lámparas, siempre guardadas por una emergencia. Un día me dice mi hija, como 6 años, 7 años, mamá, no hay luz. Mom, la luz se fue. Entonces le dije, mire mi hija, súbase a tal lugar, ahí tengo yo las velas, ahí tengo yo las lámparas, enciende para que no esté a oscuras. Pero el pastor estaba predicando y cuando terminó le dije, fíjate que se fue la luz en Vaiselia, en todo Vaiselia. Y nuestra hija estaba sola en la casa. Vámonos, me dijo, apurémonos. Cuando llegamos a la casa, nuestra casa era la más iluminada de toda la cuadra, tal vez hasta de todo Vaiselia. Estaba bien iluminada, parecía que había electricidad dentro de la casa. Cuando vamos entrando, yo tenía como 2 docenas de velas. Mi hija había puesto velas por todos lados encendidas, candelas, yo no sé cómo le llama. Unas solamente puestas sobre la madera, otras adentro de un vaso, otras en una botella plástica. Y cuando yo llegué empezamos a apagar con mi esposo. Y me dice, ¿pero por qué me las estás apagando? Porque está bonito así con mucha luz, se ve bonito. Le digo, pero no quiero que mi casa se queme. Porque las había puesto en cualquier lugar. ¿Cómo estamos nosotros? Porque puede hacer que llegue un momento de emergencia a tu vida y que empieces a encender cada vela, cualquier vela, pedirle a cualquiera que ore por ti. Y no sabes ni siquiera cuál es la fe de ese cualquiera. Tenemos que pedirles a aquellos que creen en lo mismo que creemos nosotros, en el Señor de la gloria. Porque tú no sabes si a la hora de una emergencia tú le dices a alguien que no está en el Señor, mira, puedes orar por mí. Y que le esté poniendo una vela a un santo, o que se vaya donde le ponen a ciertas personas allá en mi tierra, que les encienden una vela y la ponen ahí. O sea, pueden pasar muchas cosas. Es necesario que tengamos aceite, que recordemos la importancia del aceite puro en nuestras vidas, el aceite de oliva en nuestras vidas, amén. Porque ahora venden muchas clases de aceite y qué rico huelen, y gloria a Dios para los que les gusta. Pero no se olviden de esto, que deben de tener aceite en su casa, que su lámpara tiene que tener aceite, porque ahora usted es lámpara del Señor, usted ya no es cualquier lámpara como lo veníamos leyendo. Lamentaciones 3:40 dice: examinemos nuestros caminos y escudriñémonos y volvamos al Señor. La Spanish PDT dice: examinemos y evaluemos nuestra conducta y regresemos al Señor. Entonces, escudriñarnos es evaluar nuestra conducta. ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Cómo está tu fe? ¿Estás obedeciendo a la palabra? ¿Estás buscando agradar al Señor?
porque anteriormente nosotros estuvimos estudiando qué es lo que le agrada al Señor. A Él le agrada que lo obedezcamos. Y el mejor ejemplo de alguien que agradó al Señor es Jesucristo. Dice cuando baja al bautismo que era figura del perdón de los pecados. Y en Él no había pecado. Cristo pudo haber dicho, en mí no hay pecado, ¿por qué me tengo que bautizar? Pero sin embargo le dice a Juan el Bautista que lo van a hacer para cumplir la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Que nosotros reconozcamos que hay pecado en este mundo y que posiblemente nos pueda alcanzar. ¿Cuál es la justicia de Dios? Que estemos dispuestos a morir y a resucitar, porque esa es la figura del bautismo, que usted muere a sus pecados, que usted muere a su antiguo ser, a su hombre viejo, y nace del agua nuevamente para poder ser parte del reino de los cielos. ¿Así es o no así, o no es así? Amén. Entonces, miren inglés, para los que leen inglés, let us check and see what we have done. Then let us turn back to the Lord. Entonces es necesario que veamos qué es lo que hemos hecho con anticipación, qué es lo que hemos hecho nosotros anteriormente, en qué examinar, en qué hemos fallado a la palabra de Dios. Gracias a Dios que estamos viviendo por la gracia de Dios, porque si estuviéramos viviendo por la ley, una cosa faltaríamos y la regaríamos en todo. Pero gracias a Dios, en la gracia y en la misericordia que estamos nosotros caminando ahorita, nosotros podemos revisar nuestro ser, escudriñar cómo hemos caminado, revisar, ver qué clase de conducta hemos tenido para poder volvernos al Señor. Porque no es nada más para ver en qué he fallado. Sí, Señor, he fallado, te he fallado. De plano, ya la regué. No, es para que veamos en qué hemos fallado y nos volvamos al Señor. Que volvamos a caminar detrás de Él, no de la manera que venimos caminando. Yo no vine a acusarte, yo no vengo a acusar a nadie, solo te vengo a recordar que Cristo viene pronto. Y necesitamos tener nuestra lámpara llena de aceite puro. Necesitamos tener reserva también. Tal vez, y a veces alguien podrá leer eso de las vírgenes y a decir, esas vírgenes prudentes, qué envidiosas, no les quisieron dar a las otras. No, ellas sabían los principios bíblicos. Ellas sabían, reconocían la importancia que ellas personalmente tenían que tener su aceite, y que era un aceite que cada quien tenía que comprarlo. Éxodo 30:26 dice: con él ungirás la tienda de reunión y el arca del testimonio, la mesa y todos sus utensilios, el candelabro y sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la pila y su base. Los consagrarás y serán santísimos. Todo aquello que los toque será santificado. Entonces el aceite es un medio, es como un canal que en cuanto es tocado algo, ese objeto es santificado. ¿Tiene usted aceite en su casa para orar por su casa? ¿Compra usted un nuevo? Perdóneme, a mí así me enseñaron. ¿Compras tú algo nuevo? Tomas aceite y como va a estar en tu casa, le dices al Señor: Señor, yo vengo santificando este mueble, yo lo recibo de tus manos, porque ahora va a estar en esta casa donde tú eres el rey, donde tú eres el que gobierna, donde es tu Espíritu Santo el que nos guía. Alguien me podrá decir: hermana, usted se pasa. Y no me paso. Yo creo
Yo creo que todo debe ser santificado. Y hemos ido a apartamentos nuevos, hemos ido a casas nuevas. Y lo primero que yo reviso es, yo llevo mi aceite ahora, porque he llegado a casas en que no tienen. No es juzgar a nadie, pero a veces hemos llegado a casas y no tienen aceite que ha sido, por el cual ha sido orado. No le estoy enseñando esto para poner mis botellitas y después vendérsela, ¿ok? No se preocupe. Cada quien debe de tener su aceite. Y si usted no tiene aceite, traiga una botellita y llene un poquito del que está aquí en la casa del Señor. Pero es necesario que tengamos aceite, porque es un punto de contacto cuando usted pone el aceite en el nombre del Señor en las paredes de su casa. Es un contacto entre los cielos y su casa. Cuando se unge a un enfermo, es un punto de contacto entre los cielos y el enfermo. Cualquier cosa que sea santificada con el aceite es un punto de contacto para que el Señor se glorifique en ese lugar. Amén. Éxodo 29:7 dice: tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. Aquí está hablando de ungir al sacerdote. Aquí está hablando que al que el Señor escoge como su sacerdote, debe de pasar por este proceso de que sea ungido con aceite. Y ese aceite dice que era derramado en la cabeza. No están diciendo toma aceite, pónselo en la frente. No, al sacerdote era derramado y corría a sus barbas y a su vestidura. Y esa era figura de que así como el aceite de la unción estaba sobre su cabeza, iba a estar en las barbas, iba a estar en su familia, iba a estar en su esposa, iba a estar sobre el pueblo. Entonces a usted sí le conviene orar para que haya una unción especial sobre el siervo que está en esta casa, porque si hay aceite de la unción sobre el siervo, van a ver sobre las barbas y va a ver sobre la vestidura, y cada uno de ustedes son la vestidura. A mí también me conviene, es cierto, si usted está pensando eso, claro que sí. Y por eso le clamo al Señor y le clamo al Señor que sea su Espíritu Santo el que le guíe. Y a veces dice que hasta lo pongo nervioso cuando él está predicando, y de repente yo agarro mi velo y me pongo a orar. Dice, ay Dios mío, es que me pones nerviosa. No sé si es porque quieres que el Señor me use, o porque viste un demonio alrededor en la iglesia, o porque estás sintiendo estorbos. Le digo, tú sigue predicando, yo solo estoy haciendo mi trabajo y tú haz tu trabajo. Amén. Así que si me ven, no se preocupe, todo está bien. Dice que también era usado para la purificación. Levíticos 14:16 dice: después el sacerdote mojará el dedo de su mano derecha en el aceite que está en la palma de su mano izquierda, y con el dedo rociará el aceite 7 veces delante del Señor. El 17: y de lo que quede del aceite que está en su mano, el sacerdote pondrá un poco sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se ha de purificar, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre de la ofrenda por la culpa. Usted está cubierto por la sangre de Cristo. Yo estoy cubierta con la sangre de Cristo. Pero antes de leer esto, ¿ha sentido usted necesidad de venir con el pastor y decirle, hermano, yo necesito purificación? Mis oídos necesitan ser purificados porque he oído murmuraciones por otros lados que me están estorbando, porque hay veces que las murmuraciones nos pueden llegar a estorbar. Hemos leído antes que a veces hay personas que están viendo por medio de los ojos de alguien más, no por su propia vista, sino por lo que otra persona les dijo, están viendo. A veces, perdóneme, yo me guardo, yo tengo mucho cuidado qué es lo que miro. Y a veces
bromean conmigo, porque estamos viendo alguna película, yo me levanto cuando veo que viene algo inapropiado y se ríen, dice, ah, sí, ya te levantaste al baño, ¿verdad? Y digo, sí, yo me voy a cuidar y yo anhelo ser purificada para el Señor. Yo anhelo con todas las fuerzas de mi corazón estar lista para su venida. Y si me toca que regresar, que no sea avergonzada, sino que vaya, que entregue a la novia. Y si el Señor me decide que yo soy acompañante de la novia y me quedo en la recámara secreta con ella, gloria a Dios. Pero si decide que hay damas todavía aquí que necesitan que lleguen a la perfección, heme aquí, no puedo pelear con el Señor. El 18. Y lo que quede del aceite que está en la mano del sacerdote, lo pondrá sobre la cabeza del que ha de ser purificado. Así el sacerdote hará expiación por él delante del Señor. Es necesario purificar nuestros pensamientos. Entonces el aceite puede hacer ese trabajo. Que tus pensamientos sean purificados. Que si hay estorbos en la manera en que tú estás pensando, a la hora que viene el pastor y pone ese aceite sobre tu cabeza, que tú creas. Por eso me decía el Señor, es necesario que le enseñemos al pueblo que hay maneras de limpiar nuestros pensamientos, que hay maneras de ser purificados ahorita. Hay formas que el Señor quiere usar para que su pueblo no batalle solo. Y para eso es que Él pone sacerdote en esta casa. Si en su mente pasa, no, es que el hermano está muy ocupado y que no lo quiero molestar, como algunos han dicho, discúlpeme, ese es un pensamiento de alguien más. Porque cuando tenemos necesidad, debemos de buscar la ayuda. Debemos de buscar el auxilio, debemos de buscar socorro, porque la palabra de Dios dice que si tú estás orando, sí, el Señor va a hacer la obra, pero si dos se unen en oración y se ponen de acuerdo, tú solo vas a hacer huir a 1000, pero si te pones de acuerdo con otro, vas a hacer huir a 10,000. La batalla va a ser más fácil de ganar, porque no la vas a pelear sola ni solo. Primera de Samuel 16:13 dice: entonces Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Entonces el aceite también es para ungir reyes, para ungir sacerdotes, vimos antes. Ahorita estamos viendo que sirve para ungir, y no solamente para ungirlo, sino para que después de ser ungido, el Espíritu del Señor, así como vino poderosamente sobre David, venga poderosamente sobre usted. Si el enemigo le dice, oh, es que era el rey David, no, dice la palabra que el Señor nos escogió para ser una nación de reyes y sacerdotes. No olvide las promesas del Señor. No solamente vino el poder del Espíritu Santo sobre él, sino que Salmos 92:10 dice: pero tú has exaltado mi poder como el del búfalo. He sido ungido con aceite fresco, una unción fresca de parte del Señor. Antes decía que sobre él había llegado el poder de Dios. Aquí dice que exaltó el poder de él y le dio fuerzas como las del búfalo. Anoche nos hablaba el pastor que nuestras fuerzas deben de venir del Señor. Nuestras fuerzas deben de ser renovadas como las del águila, para que corramos y no nos cansemos, para que corramos y no tropecemos, para que sigamos caminando en el evangelio, no nos quedemos tirados en el camino.
pero tiene que ser con aceite fresco. Debemos de anhelar ser ungidos con aceite fresco. Mire cómo dice la otra versión: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Salmo 92:10 dice esto. Yo ni siquiera sabía que iba a predicar ayer el pastor. Y esta prédica la preparé desde la semana pasada, porque suponía que iba a predicar el domingo pasado. Así que si el enemigo le dice, oh, esa la puso porque como el pastor predicó de eso ayer. No, yo lo tenía desde hace 8 días, casi 10 días, más de 10 días, que yo empecé a preparar, porque el Señor no podía dormir. Me levanté, agarré mi computadora y me puse a estudiar y a estudiar y a estudiar. Hice 2 predicaciones, esta y otra más, preguntándole al Señor, porque el Señor me empezó a hablar a mí. Y yo sé que cuando me habla a mí, no es solo para mí, es también para usted. Yo me quedo con mi parte, pero también tengo que traspasar el mensaje del Señor hacia ustedes. Jueces 9:9 dice: mas el olivo les respondió: ¿he de dejar mi aceite con el cual se honra a Dios y a los hombres para ir a ondear sobre los árboles? La PDT dice: pero el olivo les dijo que no, porque para ser rey tendría que dejar de producir su aceite. Ese aceite es muy útil para honrar a Dios y a los hombres. Y para los que hablan inglés: but the olive tree said, my oil is used to honor God and humans. Should I stop making my oil just to go and sway over the other trees? Le estaban diciendo: ven, sé tú nuestro rey. Y él dice: no, prefiero honrar a Dios antes de sentirme orgullosos sobre todos ustedes. Y aquí nos está diciendo la oliva, el árbol de oliva, que ese aceite que tú produces en medio de la prueba es el que honra a Dios. Es el que le va a dar honra a Dios cuando tú digas: Señor, tú sabes lo que estás haciendo. Señor, tú eres el que me ayuda en medio de la prueba. Cuando tú reconoces que a pesar de que hay tinieblas alrededor tuyo, el Señor ha estado a tu lado. Porque el Señor llega a ministrar. Si tú oras y le clamas al Señor, Él va a enviar ángeles para que lleguen y te toquen y te den sanidad, para que haya sanidad en tu cuerpo, para que haya sanidad en tu alma y para que sea purificado tu espíritu. Porque Él eso es lo que anhela, que en nosotros haya santidad, sanidad y purificación. Levíticos 2:1 dice: cuando alguien ofrezca una ofrenda de cereal como ofrenda al Señor, su ofrenda será de flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá incienso. Nos han hablado de que cuando traemos nosotros ofrenda, que una cosa es poner la ofrenda y una muy diferente es entregársela al Señor. Porque si usted no se la entrega al Señor, si usted viene y pone su ofrenda nada más, no echó aceite en el alfolí, no puso aceite junto con su ofrenda, no puso agradecimiento, digámoslo en otras palabras, con su ofrenda. Porque cuando nosotros nos ofrecemos al Señor nuestro servicio, cuando nosotros ofrendamos al Señor, estamos diciéndole: Señor, yo dependo de ti. Señor, yo agradezco todo lo que tú has hecho por mí. Yo dependo del Señor. Yo sé que sin el Señor yo no soy nada, porque sin Él nada podemos hacer. Todo lo que tú has logrado es porque el Señor ha estado contigo. Es porque Él vela por ti.
es porque Él quiere ser tu Señor, porque Él te anhela que tú lo conozcas a Él tal como Él te conoce a ti. Él conoce tus necesidades, Él conoce tus miedos, Él te conoce tal como eres, pero se agrada que tú pongas aceite en tu oración y ese incienso que puede agradar a Dios. Levíticos 2:4 dice: cuando ofrezcas una oblación de ofrenda de cereal cocida al horno, será de torta de flor de harina sin levadura, amasadas. ¿Con qué? Con aceite. Amasada con aceite, o de hojaldres sin levaduras, untados con aceite. Entonces todas nuestras ofrendas deben ser entregadas con aceite, con la llenura del Espíritu Santo. Lucas 10:34 dice: y acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Entonces el aceite, el Señor le habla al pueblo en ese entonces sobre quién es el prójimo. Si tú reconoces que alguien que está lastimado es tu prójimo, no lo vas a criticar, no lo vas a juzgar, sino que vas a poner aceite sobre él, dando una oración para esa persona, clamando por esa persona si no puedes acercarte a él, ofreciéndole al Señor sacrificio de oración, sacrificio tal vez de ayuno, para que esa persona sea restaurada, para que esa persona sea sanada. Porque están criticando y criticando los fariseos. Entonces Él les habla del prójimo, que es una enseñanza, porque el Señor nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo, ¿cómo? Como a ti mismo. Señor conoce que nos amamos. Él conoce que tú quieres comer lo que a ti te gusta. A mí también. Yo no voy a comer solo porque a ti te gusta. Huele rico, está bien. Hay cosas que al pastor le gustan que a mí no me gustan. Y a veces él las está comiendo y me dice: pruébalas. Y le digo: no, gracias. Anda, pruébalas. Y le digo: no, solo porque a ti te gusta no quiere decir que a mí me tenga que gustar. Cada quien con sus gustos. Amén. Santiago 5:14. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolos con aceite en el nombre del Señor. Yo entiendo que tenemos gente nueva dentro de la congregación que tal vez no sabe quiénes son los ancianos. Hermano Pedro, ¿podría pararse un segundito? Hermano Camilo, ¿me podría hacer caso y pararse un momentito? Ellos son los ancianos de la iglesia. Gracias. Y no son ellos los que van a actuar. Va a ser en el nombre del Señor, por medio de ellos, si hubiera una necesidad. Mi hermano Juan, también yo lo he llamado a veces aquí al frente cuando necesitamos orar por el pastor, para que ellos tres oren por el Señor, y todos los demás extienden su mano y claman por el pastor. Porque yo he entendido esto, que si obedecemos a la palabra de Dios, es el Señor el que se va a mover. Cuando nosotros decimos: sí, es cierto, voy a llamar a los ancianos, tal vez no van a venir hasta su casa, pero van a estar intercediendo por ustedes. Y esa oración de fe es la que puede sanar al justo. Marcos 6:13 dice: y echaban fuera muchos, ¿qué? Demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban.
La PDT dice, expulsaron a muchos demonios y sanaron a muchos enfermos. ¿Cómo los sanaron? Ungiéndolos con aceite. ¿Cómo sanaron? Ungiéndolos con aceite. Yo anhelo que usted tenga aceite en su casa y que no sea al revés, porque usualmente recurrimos primero a la Tylenol, recurrimos a los antibióticos, recurrimos al doctor. Cuando nada funciona, entonces decimos, pastor, ¿podría orar por mí? Porque a veces así hacemos. El último recurso es el Señor. Mientras que aquí dice, yo no veo que digan ellos después de que que ya tomaron, les recetaron Tylenol, le recetaron esto, le recetaron el otro. El hombre que está ahí en la puerta del templo les pide dinero. ¿Y qué es lo que dicen los discípulos? De lo que tenemos te damos, levántate, anda. Y lo levantan y entró brincando a la casa del Señor. Ese gozo quiere restaurar el Señor. Él quiere sanar todas tus dolencias. Y me podrás decir, ya han orado varias veces por mí. No pierdas la fe. Sigue pidiéndole al Señor, sigue pidiéndole. Tal vez estás en la etapa de purificación. Tal vez estás en la etapa de liberación. Vuelven a orar por ti hasta que llegues al punto, a la etapa de la sanidad total. 61, Isaías 61:3 dice: para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Entonces Dios se va a glorificar cuando tú le permitas arrancar esa tristeza. Cuando tú decidas decirle al Señor, Señor, te entrego mi tristeza. Me decía mi esposo, cuando se murió tu papá te afectó bien feo. Y sí, es cierto. Hubieron momentos en que yo no podía ni alabar, yo no podía adorar, porque lo único que hacía era empezaba a orar, empezaba a alabar, y me recordaba los momentos que yo alabé a la par de mi papá. Y me lo recordaba a él y me ponía a llorar y me ponía a llorar y decía, entonces no, ¿para qué dirijo la alabanza? Y les dije por muchos tiempos a los hermanos allá en Parlier, hermano, yo ahorita no voy a dirigir la alabanza, porque no quiero transmitirles la tristeza que yo siento. Y empecé un proceso de decirle al Señor, quita esta tristeza, porque tu palabra dice que Él me va a dar aceite de alegría en lugar de luto que yo tenía. Me quité mi ropa de luto, porque hubo un tiempo que usted no me vio con nada de colores, porque yo me sentía culpable cuando me ponía un color fuerte, porque a mí me habían enseñado que de esa manera se demostraba que tú estabas honrando a la persona que se había ido. Pero ahí empezó el Señor a trabajar conmigo y a trabajar para quitarme todo espíritu abatido, porque mi espíritu estaba abatido. Y mucha gente ahorita está en esa condición. Y por eso te vengo a decir que es el Señor el que quiere ponerte aceite, un aceite especial que no solo te purifique, que no solo te santifique, sino que quede y quite de ti toda tristeza, todo luto, y en su lugar quiere hacerte un roble de justicia, un plantío del Señor, para que Él sea glorificado cuando tú digas, fue el Señor el que me liberó, fue el Señor el que me sanó. Y en especial el día que lleguemos delante del Señor y nosotros podamos estar a su lado.
Salmos 23:5 dice: tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Entonces, cuando el Señor te unja, si tú le pides la llenura del Espíritu Santo, eso va a hacer que tú recuperes el gozo, que tú recuperes la esperanza, que tú recuperes el hecho de que tú eres especial para el Señor, que tú te sientas amado, que tú puedas sentir el calor de los brazos, que puedas tú entender cuán grande amor Él tiene por ti, que no importa quiénes sean tus enemigos, el Señor va a honrarte. Vas a recuperar tus fuerzas, vas a recuperar el gozo. Primera de Juan 2:20 dice: pero vosotros tenéis unción del Santo. Oiga, tenéis unción del Santo, y todos vosotros lo sabéis. Todos vosotros lo sabéis, que la unción del Santo de Cristo está sobre tu cabeza. Él te escogió, Él mora en ti, Él está sentado en el trono de tu corazón. Quita toda duda de tu corazón, arranca toda duda, rompe toda cadena que hasta ahorita te haya detenido de estar gozoso en el Señor, porque el cristianismo no son solo aflicciones. En el cristianismo uno se goza porque uno ve la presencia del Señor adentro de ti. Es tiempo que le pidas al Señor que llene tu lámpara si no está llena, porque el Señor te escogió para que alumbres en medio de las tinieblas, para que alumbres. Que el Señor arranque todo espíritu abatido que hay en tu corazón. Que el Señor arranque toda tristeza. Extiende tu mano si lo crees. Señor, arranca toda tristeza. Arranca todo lo que sea impuro de nuestro corazón, Señor. Señor, si no te hemos ofrecido antes, Señor, aceite puro, en esta hora yo vengo delante de ti, poniendo delante de ti, Señor, a cada uno de mis hermanos, pidiéndote, Señor, que tú seas glorificado en sus vidas. Padre, yo me vengo despojando de todo manto de tristeza. Y asimismo te pido que quites todo manto de tristeza de mis hermanos, Padre amado, en el nombre de Jesús, porque aunque estamos viviendo días de pandemia, aunque estamos viviendo días, Señor, peligrosos, te pedimos, Padre, que en este momento tú seas, Señor, el que se glorifique en medio de nosotros. Que, Señor, si alguno de nosotros necesitamos que nuestros pensamientos sean purificados, que sean purificados en este momento, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te pido, Señor, que tú, Padre, perdones todo pecado. Te pido, amado mío, que tú perdones todo pecado. Te pido, Señor, que nos perdones si hemos fallado, si no hemos buscado, Señor, la llenura de tu Espíritu Santo. Te pido, Padre, que en esta hora tú te manifiestes con tu poder, con tu autoridad a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los que están, Señor, en las camas, enfermos, Padre. Glorifícate, Señor, te pedimos por nuestros jóvenes. Te pedimos por la generación que viene detrás de nosotros, Señor. Te pedimos perdón si no hemos tenido un aceite fresco. Te pedimos perdón si no se ha derramado tu aceite sobre nuestra cabeza y no ha llegado a nuestras vestiduras, papá. Perdónanos. Perdónanos porque nuestros hijos no te conocen como yo debería de conocerte.
Señor, perdónanos y permítenos, Señor, levantarnos, quitar todo luto, Señor, y poder glorificarte como tú lo mereces. Permítenos ser plantío tuyo nuevamente. Renueva nuestras fuerzas. Renueva nuestras fuerzas, Señor, porque solo tú lo puedes hacer. Solo tú, Señor, glorifícate en medio de tu pueblo, trayendo sanidad, trayendo, Señor, esperanza por medio de tu Espíritu Santo. Señor, tú conoces mi anhelo, Señor, tú conoces los anhelos de mi corazón. Padre amado, te ruego nuevamente por hoy una llenura del Espíritu Santo para tu pueblo, para que ellos, Señor, te conozcan, para que ellos busquen edificar esta casa, para que ellos busquen edificar sus casas, amado mío, para que tú mores, Señor, en cada hogar. En el nombre poderoso de Jesús, yo te lo pido en esta hora, Señor. Levantamos nuestras manos a ti en señal de rendición. Levantamos nuestras manos pidiéndote, Señor, que unjas, Señor, nuestros oídos, que los purifiques, porque anhelamos oír tu voz, papá. Yo anhelo oír tu voz. Yo anhelo conocerte cada día más, Señor Jesús. Te anhelo, papá, te anhelo. Anhelo de ese aceite puro en mi vida. Anhelo ser lámpara tuya, Señor. En el nombre de Jesús, purifícanos, santifícanos, papá. En el nombre poderoso de Jesús. Jesús, haz tu obra, Señor. Haz tu obra. Haz tu obra en cada corazón. Haz tu obra, Señor. Haz tu obra. Haz tu obra. Haz tu obra. Padres de familia, cabezas de familia, si usted quiere orar por sus hijos, aquí hay aceite. Venga, tómelo en su mano y vaya y ore por sus hijos, por favor. Si no está su esposo con usted, usted hágalo por sus niños. Ore por usted mismo. O si usted necesita que el pastor ore por usted, pastor, vente para acá. Acérquese al pastor. Pero como padres, como cabezas de familia, tenemos que empezar a vivir los principios bíblicos que el Señor nos ha dejado. No es nada más una información. Esta prédica viene del corazón del Señor para que cada uno de nosotros nos volvamos a Él, para que nuestra fe sea de nuevamente restaurada, para que cada uno de nosotros actuemos en fe, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús te necesitamos, Señor. Te amo más que a mi ser. Restaura, papá. Restaura el sacerdocio. Restaura el sacerdocio, Señor.
Restaura el sacerdocio, Padre. Restaura, Señor, el sacerdocio en cada casa. Restaura el sacerdocio, Señor, en esta iglesia. Restaura, Señor, el sacerdocio en cada hogar, papá. En cada casa ministerial, en cada casa, Señor, que tú has edificado en este lugar. En el nombre poderoso de Jesús. Te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito. Te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito. Te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito. Te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito. Te amo más que a mi ser.
te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, y mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios. Y así eres tú, Señor Jesús. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios. Y así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, y así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios. Y así eres tú. Y así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Y siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Y siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, Señor. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, te estás sobrando. Aunque no pueda ver, te estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, te estás sobrando. Aunque no pueda ver, te estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, te estás sobrando. Aunque no podamos verte, sabemos, siempre Padre, estás, que tú estás siempre sobrando en estás cada sobrando. corazón.
que tú Siempre estás obrando, estás, Señor, en cada uno siempre de tus estás hijos. obrando. Padre, yo te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de tus hijos. Te doy gracias, Señor, por la vida de mi hermana Josefina. Te doy gracias, Señor, por su vida. Te pido que la selles con tu Espíritu Santo. Que una unción fresca venga sobre ella, papá. En el nombre poderoso de Jesús, que haya una unción fresca para que tu sierva, Señor, te siga sirviendo con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Y asimismo, Señor, te pido por cada uno de tus hijos en este lugar. Te pido, Padre, que renueve sus fuerzas, que quite, Señor, todo manto de luto que el enemigo logró poner en el tiempo que la iglesia, Señor, pasó por las aflicciones de esta pandemia. Arranca, Señor, toda aflicción que tú sabes que ya no debe de estar en nosotros. Y cambia nuestro corazón, que en cada uno de nosotros haya un corazón agradecido. Señor, que la unción fresca de tu Espíritu Santo vuelva a nosotros. Que seamos una iglesia, Señor, que anhela de tu presencia. Que seamos una iglesia, Señor, que te ama. Que nadie diga que tu amor no mora en nuestros corazones, porque eso es lo que nosotros anhelamos, Señor. Tu presencia, tener una lámpara encendida, Señor, en medio de las tinieblas, porque sabemos que tú vienes pronto. Sabemos que tú vienes pronto, Señor. Y tu iglesia, Señor, te espera. Somos una iglesia que te espera, Señor. Cubre, Señor, a cada uno de tus hijos. Sellas, Señor, esta palabra con el aceite fresco de tu unción, Señor. Que se haga vida, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús. Que tu presencia vaya con ellos, Señor, a sus hogares. Que sea tu presencia la que vaya, Señor, donde quiera que ellos estén. Para tu gloria, para glorificarte a ti, Señor. Gracias, amado mío, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias, Señor, por escogernos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Llévanos con bien a nuestras casas y guíanos, papá, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.